Listo. Bueno, comenzamos. Quiero darle la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas, o a la segunda parte del ciclo de charlas que dimos en llamar Proyecto Feminista, en este caso con invitados de alto impacto y alta repercusión. El tema de hoy tiene que ver con por qué no podemos aceptar el ISAP, o sea, el inexistente síndrome de alienación parental, un síndrome que pretende imponerse a través con ciertas pretensiones de cientificidad. Para ello tenemos a nuestros invitados, que son Carlos Rosansky, ex juez federal, presidente de la Asociación de Altos Estudios en Violencia y Abusos Sexuales, Liliana Hendel, periodista, psicóloga, feminista y actualmente secretaria del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidades en la Municipalidad de La Matanza. Y finalmente, Karina Mancini, no porque sea menos importante, integrante, trabajadora social e integrante del Consejo Profesional de Graduados en la Ciudad de Buenos Aires y con activa participación en el Foro Internacional de Derechos Humanos de mujeres, niños y adolescentes. Y bueno, nuestra Dora Barrancos, que como ya digo siempre, no solo es nuestra, es de todo el mundo, porque está en el éter, pero que es nuestra directora de la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades, además de asesora presidencial, entre otros muchos títulos. Bueno, sin más preámbulos, me toca entregar la palabra a nuestra querida Dora. Bueno, hola, muchas gracias por esta nueva reunión que es tan bella, en la que hay gente tan conspicua, en fin, analista y sostenedora de derechos de niñas, niños, adolescentes y las mujeres. Y bueno, es un enorme gusto que la cátedra se reabra, la hemos tenido abierta a lo largo del aislamiento, con toda sanidad. Así que bueno, un gusto enorme estar en esta reunión participando con tan queridas personas. Primero, efectivamente nos debíamos en la cátedra una reunión específica para el ISAP. Por la cátedra han pasado muchos motivos, muchas cuestiones, muchos tópicos. Hemos debatido muy diversos aspectos que conciernen sobre todo el Estatuto de Derechos, ¿no? Pero faltaba nada menos que el ISAP. Así que entre las propuestas para el año, esta estación no podía faltar, y cuando la fuimos armando, evidentemente surgieron de manera muy rápida, los nombres que no podían estar con su opinión, con su fundada opinión, con su sostenida opinión. Entonces yo voy a decir pocas cosas. En verdad, el falso SAP es un ingrediente más, es un dispositivo más patriarcal. Esta es digamos, la conclusión a la que se puede llegar, sobre todo por el tránsito sostenido e insidioso que ha tenido la formulación de este concepto. Es una formulación que ya entraña desde su nacimiento una raigambre patriarcal, y que, bueno, su instrumentación, aunque sabemos bien que no se utiliza exactamente con esta denominación SAP en los fallos judiciales, sí hay mucho fallo judicial, mucha sentencia que tiene una evocación inmediata, que hace una evocación inmediata, fantasmática, pero muy presente, del famoso SAP. Este síndrome de, digamos que, de alienación, que, bueno, que en algunos lugares ha estado escalando alguna posición en términos ya de aceptación, sobre todo por la esfera del Estado, que es lo que en todo caso más preocupa, ¿no? Es decir, nos preocupan dos esferas muy condicionantes. Una esfera de posibilidad de aceptación académica, científica, encomillada, que pudiera. No ha habido por ahora, ninguna consideración positiva respecto de este síndrome,
en lo que atañe a, sobre todo, el organizador, el gran calificador que tiene la OMS, que es una calificación al final que se va modificando todos los años, tiene una modificación, de modo que esta era una carrera emprendida por los agentes pro SAP, la carrera de una autorización académico-científica del tal síndrome, y luego la otra estería importante es obviamente lo que podría ser una acomodación del propio Estado, ya sea a través de la modificación de normas, de leyes, y sobre todo de lo que pudiera ser alguna posibilidad de tramitación regulativa, que pudiera fundar un sentido para la judicialización de las causas, entonces en cuyo caso sería, digo, el Estado argentino el que estuviera en esa trama dolorosa. Así que, de momento, felizmente, ni el cóncavo académico, ni el cóncavo pluridimensional del Estado argentino ha hecho lugar, como sí está ocurriendo por ahí en otras latitudes, ¿no? Lamentablemente, ha habido una desconsideración, en todo caso, de lo que dice por ahora la fundamentación científica, y, insisto, sin embargo, algunos estados han avanzado en esto. Por supuesto, son muy pocos y no los voy a considerar porque temo caer en alguna equivocación respecto de, por ahí, hacer ingresar a alguno que efectivamente no está dentro de esta adopción. La segunda cuestión que quiero decir es que efectivamente ha sido, sobre todo, disculpen un poquitito. Perdónenme, pero estaba escuchando ruidos, sino... la verdad que lo que yo quiero considerar en estos minutos que tengo es que efectivamente hay ahí un patrocinio patriarcal y una utilización contra la condición femenina que además tramita en general en estados judiciales unas circunstancias que son absolutamente, ¿cómo diré?, ultrajantes. Son ultrajantes en relación a las conductas que han observado, sobre todo con cónyuges, compañeros que han, en fin, que han tenido brutales inconductas con respecto a hijas, hijos, hijes adolescentes, y que han reclamado, obviamente, una acción judicial, perdón, y esta es una de las circunstancias que más se ve. Y a propósito de esto, una actuación, sí, del orden jurídico, que es grave, porque suele ser un boomerang contra las propias mujeres. La verdad es que este es uno de los problemas más tremendos que tenemos. Es decir, la denuncia se convierte en un boomerang contra las mujeres y la posibilidad, obviamente, de pérdida, de aislamiento de los hijos, hijas e hijes. Ustedes tienen muchísimas noticias respecto de esto, en una suerte de mayor quebranto para la vida de esas mujeres. Entonces, esta es una de las circunstancias que debemos tener en cuenta, el hecho de que en estrados judiciales haya una capacidad, inclusive retaliativa, sobre las propias mujeres denunciantes. El Estado retaliativo, un Estado que efectivamente retalia a mujeres y en las que además la otra circunstancia grave es que las aproxima al estado demencial. Son mujeres locas, son mujeres que han perdido la noción de lo sensato, son mujeres arrebatadas que han ido a hacer denuncias que son inconsistentes, porque en general ahí hay una malla de cofradía patriarcal muy intensa, aún en lugares en donde pudiera caber la hipótesis de una cierta, ¿cómo diré?, de una cierta zona no colonizada por ningún aspecto. Es decir, estas zonas que aparecen como no colonizadas
finalmente se atribuyen sentidos brutales. Hay muchísimos casos muy conmovedores en donde se arrebata en realidad no al padre productor de tamaña agresión desestructurante, como ustedes saben muy bien. La agresión sexual es lo más desestructurante de la violencia que puede tener un niño, una niña, un adolescente. Es lo más desestructurante que hay. Es una avería profunda en su conformación, y esto tiene que ver, obviamente, con un principio que también ha inventado el propio en algún momento. Tenemos un pacto patriarcal, seguramente, que también propicia el orden simbólico, y el orden simbólico está significando, por lo menos desde el Neolítico superior, no sabemos muy bien cuándo, pero está propiciando algo muy estratégico, y es el tabú del incesto. Es muy estratégico el tabú del incesto. Sin embargo, lo que ocurre es como toda una anomalía que se tramita a través nada menos que de uno de los órganos del Estado, como es el Poder Judicial, ¿no? Se tramita casi una autorización que prefiere absolutamente no interrumpir la idea, la imagen representacional, inclusive dentro de las mejores familias, idealizada respecto de una imposibilidad casi, de que pueden ocurrir tamañas averías en una soldadura obviamente patriarcal. Imagéticamente es el orden patriarcal, que se reviste con la imposibilidad de que sea el padre el brutal infractor. Esta es, creo, la insidiosa imagen que anda, que recorre fantasmáticamente muchísimos escritorios de fiscales, jueces y juezas. En suma, es allí donde digo, no está inscripto en ningún fallo, pero sí resuena alto la imposibilidad de que la madre tenga razón respecto de lo que ha denunciado. Es imposible porque hay una consideración patriarcal que se antepone. Y quiero cerrar diciendo que estos días, revisando profundamente las cuestiones atinentes a cómo hemos tal vez maximizado la esfera y la oportunidad de resonancia de los derechos de las mujeres, de manera muy extraña ha significado, no por eso, sino que no se compadece los pasos notables que hemos dado en materia de reconocimiento de los derechos para las mujeres, etcétera, etcétera, y una resignación societal respecto del estatuto de la niñez. Es algo muy calamitoso lo que ocurre. Es como si, es como si el avance considerable de los derechos de las mujeres necesariamente estuviera revestido de la necesidad de un retroceso en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Es un poco patético esto, pero parece que suena así. Yo recuerdo algo como historiadora. En el siglo XIX era notable que el sujeto femenino tenía mucho menos asidero en el reconocimiento de ser sujeto femenino que la niñez. Fíjense cómo se ha trastocado. Hay algo muy perturbado. La niñez, el sujeto niño, tenía en términos hasta más derechos como nosotros. Y estamos asistiendo ahora, a este principio del siglo, con una situación que es completamente, yo diría, destemplada, dolorosa, asiaga. Los derechos de las mujeres tienen que significar avances para todas, todos y todes. Y tenemos que empeñarnos en un restablecimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes. Lo que se debe pensar es que es magistral la violencia que se puede ejercer entonces contra el sujeto niño, niño, adolescente. Es magistral en el sentido, yo diría más, ¿cómo diré? Más subrayado de algo magistral. Magistral respecto de la capacidad de daño que tiene el abuso sexual infantil propinado por el progenitor.
y es magistral la capacidad de daño que se tiene, retaliando a la madre del niño. Entonces, esto es lo que quiero decir. Es muy consternador, digo, esta situación tan disonante que encontramos hoy. Hemos avanzado mucho más en nuestros derechos notablemente, que en asegurar efectivamente derechos para las niñas, niños y adolescentes. Es muy doloroso lo que estoy diciendo, pero en realidad hay una consagración grave de una fórmula retrocedida, una consagración de una fórmula retrocedida, que inclusive es antagónica con lo que era el siglo XIX. Es probable, y aquí sí que cierro, que eso tiene que ver con imaginarios relativos a... Es probable que en el siglo XIX la niñez incendiara como una casi metáfora de la procura de futuro. La niñez era la procura del futuro. La niñez, por eso hay mucha más compenetración acerca del sujeto niña, niño, en el siglo XIX, por esta fórmula que tiene la renovación demográfica de la sociedad. Obviamente esos imaginarios del futuro están muy apagados en este trámite actual, ¿no? Esperemos que después del COVID-19 podamos rehacer el futuro. Pero en realidad yo no dejo de pensar que esta articulación de sentidos que van hacia adelante y que tienen a la niñez como gran protagonista, se han apagado seguramente con todos los trazos que habilitan sobre todo postulaciones ideológicas y políticas en términos de no habilitar el futuro y solamente hacer permanecer un presente continuo no igualitario. Entonces, es paradójico que el siglo XIX haya sido más auspicioso en derechos que lo que hoy es la situación que estamos viviendo. En suma, mi apuesta es a que efectivamente consagremos absolutamente los derechos de la niñez y con esto amparemos absolutamente la condición de circunstante completamente ultrajada a la madre, que es obligada por una retaliación a separarse de sus hijos. Esto es insoportable. Entonces, me parece que ahí podríamos encontrar la esfera consagrativa de los dos derechos, de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes, y niñas. Bueno, gracias Dora por tu aporte y bueno, le damos la palabra a Karina, que imagino que así como Dora enfocó y nos dio su perspectiva desde el lado histórico, Karina nos hablará también desde su expertise y desde su formación que tiene que ver con el trabajo social y con el rol que muchas veces los trabajadores y trabajadores sociales cumplen en estas situaciones de retaliación hacia las madres y de protección hacia las niñeces. Bueno, Karina, te escuchamos. Muchas gracias, Patricia. Primero que nada, buenas tardes a todos, gracias y a todes, gracias por la invitación. Creo que fui invitada particularmente para contar, relatar un poco la actividad que tuvimos el día 1 de agosto de 2020, o sea, hace nada más que 20 días, en nuestro Consejo Profesional de Graduadas de Trabajo Social de Cava, que es un consejo profesional que incluye territorialmente a todas las trabajadoras y los trabajadores sociales de Cava, pero también a los que se desempeñan en el ámbito nacional. Por eso están los de Ministerio de Desarrollo, los de la Justicia Nacional, etcétera. No voy a detallar todos. Bueno, lo que hicimos el 1 de agosto fue un foro internacional sobre los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, sobre precisamente el ISAP, el inexistente síndrome de alienación parental. Y me gusta que lo denominemos de esta manera, como inexistente, y me gusta que lo denominemos también con minúsculas. Yo estoy convencida del tema del lenguaje, de la utilización, y que nada es casual, ¿no? Como
reconocer de alguna manera que hay un falso síndrome, quiere decir que hay otro que sí es verdadero. Y también me preocupa, como decía Dora, que si bien hoy no tiene estatus de teoría científica, en algún momento puede alcanzar ese estatus, y entonces ahí, aunque alcance ese estatus de teoría científica, me parece que estas cosas, y esto es totalmente no mi criterio personal, no debería ser empleado ni utilizado. O sea, hoy decimos, no lo utilizamos porque no tiene estatus científico, pero si lo alcanzase, ¿qué? ¿Lo utilizaríamos? Es una pregunta que nos queda. Yo estoy convencida de que no. O sea, está basado en lo que dijo Dora y lo que sabemos todos, una violencia simbólica, una violencia que viene históricamente arraigada en el patriarcado y que de alguna manera la utiliza la justicia patriarcal para seguir perpetuando, ¿sí?, la dominación y la subordinación de las mujeres y los niños. Como les decía, este foro que la verdad es que tuvo muchísima repercusión, era algo necesario dentro de lo que es el trabajo social, porque como colectivo de trabajadores sociales nosotros y esto también es todo a título personal, nos enmarcamos en las teorías que tratan de unir a las familias, ¿no? De permanecer, nos marcamos mucho con el tema del lazo social, de la revinculación. Y entonces hay ciertas conocimientos aprendidos de la academia y desde la expertise en que, nada, quedan ahí como estancos, como perpetuados, y nosotros nos tenemos que permitir autoexaminar nuestras prácticas, repensarlas, entender con profundidad lo que está sucediendo y por qué un niño quiere dejar de repente o cada vez con menos asiduidad dejar de ver a su progenitor. No podemos seguir con esas prácticas, ¿no? Y también me pregunto cuando sabemos que los trabajadores, las trabajadoras sociales que trabajan en justicias están en un sistema donde sus, digamos, jefes jerárquicos son los magistrados, las magistradas, ¿qué tanta autonomía tienen para poder llevar adelante sus prácticas como operadores de la justicia y que no estén atravesadas esas prácticas por esa mirada de la justicia patriarcal, ¿no? No sé si se llega a entender, pero un poco estamos trabajando, trabajadora social en la justicia, estamos trabajando, digamos, jerárquicamente dependiendo de una magistrada y una magistrada que ya viene con ciertos criterios y ciertas conductas, porque sabemos que realmente los posicionamientos de la justicia en general son patriarcales. Entonces, a raíz de dejando abiertas estas preguntas, quiero contarles un poco lo que realizamos en el foro, un poco estos son los antecedentes. También nos encontramos con muchas rispideces y muchas resistencias dentro del colectivo para avanzar sobre este tema. O sea, hoy Dora decía que era un tema pendiente de la cátedra de género y yo les digo que también era un tema pendiente para el colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales, porque no se lo cuestionaban ni siquiera la mayoría, no estoy hablando de todas ni de todos porque hay muchas colegas que realmente militan en el feminismo, pero hay otras tantas que son más tradicionalistas y que realmente no se cuestionaban estas preguntas, estos temas sobre el tema de violencias o torturas que soportan las mujeres y los niños cuando son sometidos a revinculaciones forzadas o cuando son arrancados de sus madres los niños, ¿no? Entonces, la importancia que tuvo este tema de ponerlo en el Consejo, la verdad es que tiene su raíz en una declaración que pidió el Consejo de Trabajo Social, donde nos posicionamos en contra de la autorización del síndrome, ¿no? Y es por primera vez como colectivo de trabajo social
que nos despedimos, que nos proclamamos, que declaramos algo en este sentido. No había antecedentes en Argentina sobre el posicionamiento profesional respecto a esto. Así que este es nuestro humilde aporte desde Cava, ¿no? Que sabemos que trabajadores sociales hay en el país, trabajadoras sociales también, y nosotros desde Cava empezamos como a hacer esta declaración, y donde reconocemos que el SAP, al contrario de otras instituciones y organizaciones como la de psicólogos o psiquiatras que se mencionaban y se expedían con respecto a lo que sería la violencia contra los niños y sus derechos a ser oídos, acá nosotros lo que hicimos es ir más allá y reconocerlo realmente no solamente como una construcción argumental que vulnera a los derechos de los niños en su estatus de sujetos de derechos, sino que también lo reconocemos como violencia de género perpetrada mediante el Poder Judicial y también cuando es avalada por los magistrados, como violencia institucional. Son dos categorías que no estaban siendo visibilizadas desde los colectivos profesionales, y a nosotros nos pareció realmente muy importante ponerlas sobre el tapete, ¿no? Fijar una posición, que sabemos que no es solamente una posición académica profesional, sino que también es una posición política. Entonces, sabemos que es un síndrome que vulnera también los derechos de las mujeres, y que la idea es hacer callar a las madres que se animan a denunciar. Por supuesto que la niñez es fundamental, y que tenemos que tratar de hacer cumplir la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pero también tenemos que tratar de repensar nuestras prácticas con intervenciones atravesadas por la perspectiva de género. Y no solamente por la perspectiva de género, sino que por supuesto que tiene que ser una perspectiva de género basada en los derechos humanos, sino que también en la interseccionalidad. Y en nuestra declaración nosotros lo que recomendamos es que a las colegas y los que realmente que se abstengan de emplear síndrome denominado SAP o cualquiera de sus denominaciones o modos eufemísticos. Entonces, que se abstengan de utilizarlo, y que se abstengan también de imponer una revinculación o cualquier otra acción que tengan que ver con esto de vincular, y que muchas veces a los progenitores con los niños, y que muchas veces esa vinculación no es tal porque nunca antes estuvo vinculado. Entonces, hay todo un montón de cosas para repensar. En el marco de esa declaración, como realmente surgieron tantas inquietudes en el colectivo profesional, nos propusimos armar el foro internacional. Y queríamos que fuera algo inmediato, que fuera inminente, porque si no, si dejábamos pasar el tiempo, sabíamos que políticamente otra vez se iban a demorar ciertos posicionamientos. Y entonces armamos un foro internacional sobre derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes con dos objetivos. Antes que eso, quiero decir que que el foro tuvo objetivo interinstitucional, porque fue una convocatoria de instituciones, y que también fue multidisciplinario. Lamentablemente, no podemos hablar de interdisciplina y mucho menos de transdisciplina, porque precisamente pasa esto. Todavía sentimos que hay una deuda ahí en la academia, hay una deuda para pensar y para transversalizar estos conceptos. Entonces, quizás el próximo foro, si hubiese uno, ya sería con otro tipo de enfoque, con otro tipo de mirada. Dependerá también de mucho de lo que podamos hacer como actores para lograr atravesar todos estos obstáculos que nos piden pensar conjuntamente este tema del
el síndrome de alienación parental o cualquier otro que se llama. En realidad lo que tenemos que pensar no es el síndrome, sino la violencia simbólica, la tenemos que seguir pensando. Los objetivos, dijimos, del foro eran dos: instalar el tema en el colectivo profesional con perspectiva de género en el marco de esa declaración, y también lograr acciones concretas de parte de las autoridades argentinas. Bueno, contarles que nos fue bastante bien, mejor de lo que esperábamos, las expectativas fueron recontra superadas, perdóname el recontra, que es un poquito más coloquial. Tuvimos 5.200 personas que nos visualizaron en vivo. Hubo una convocatoria a 19 expositores y además a presentadoras, moderadoras, autoridades del Consejo, autoridades de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social. Y hubo presentaciones culturales nacionales e internacionales, y se sumaron también ilustradoras como Ro Ferrer, ilustradoras feministas, o Tamara Costecchi, y ni hablar de la comisión organizadora, en la que contamos con el apoyo de Liliana Hendel y la asociación, la ONG Mundanas. Bueno, personal del Consejo, por supuesto. Entonces decíamos que de esos expositores había 13 que fueron nacionales y 6 internacionales. De los nacionales no fueron solamente de Cava, ¿sí? Trató de federalizar también un poco las posiciones, y hubo una convocatoria al AMBA en general, a la provincia de Buenos Aires y a Córdoba. Y en cuanto a la internacionalidad, tuvimos expositores y expositoras de Brasil, de España, de Puerto Rico y de Uruguay. ¿Por qué de estos países? Bueno, porque cuando empezamos a buscar qué colectivos, qué colegios, qué asociaciones, o en el caso de Uruguay, sindicatos se habían expedido sobre el tema del síndrome de alienación parental, solamente encontramos estas. O sea, no encontramos más allá dentro de lo que es la región o habla hispana. Y España es muy reciente el posicionamiento, y Uruguay también, no así Puerto Rico, que ya viene trabajando con otra perspectiva. Y en Brasil la tomamos particularmente porque existe una ley que habilita, que permite, que legitima el síndrome de alienación parental, una ley por la que se está luchando y que se está militando para realmente declararla inconstitucional y que erradicarla directamente de los marcos legales del país. Este evento tuvo una adhesión de 77 instituciones, el 65% fueron de Argentina, pero para nuestra sorpresa también hubo un 34% de otros países de América y un 1% de europeos. Dentro de los inscriptos contamos con 2.738 inscriptas también. Así que imaginémonos la necesidad que hay de realmente trabajar y seguir poniendo luz sobre esta problemática, ¿no? De la totalidad de inscriptos, un 70%, 70,4%, pero bueno, para redondear, fueron de Argentina, y de Europa, y de España y otros países solo el 1,4%, y el resto fueron de América, de otros países de América, que es un 28,2%. Digo todo esto porque también nuestra idea y nuestra motivación era, bueno, partimos de Cava, partimos de nuestro consejo profesional, que llegue a toda la Argentina y que llegue a todos los países de la región esto que estamos diciendo, esto que está pasando. Echemos luz en ese sentido de difundir, y de que gracias a la virtualidad ahora podemos llegar a muchos más lugares, ¿no? Y creo que tuvimos repercusión en eso. La verdad que los datos por lo menos nos señalan eso. Vamos a ver qué es lo otro que sigue. De ese universo, 1.917 personas fueron trabajadores sociales, es decir, un 70%. No voy a seguir con estos datos, solamente decirle que en cuanto a la ponderación de intereses, el módulo que más tuvo interés fue el de los sujetos damnificados, ¿no? Es a quienes daña realmente el tema
del síndrome de alienación parental, o sino también podemos decir que esta violencia simbólica que utilizan en el Poder Judicial para denigrar o deslegitimar las voces de las madres y de los niños. En general, la mayor parte de las personas participantes en el foro mostraron que el foro superó sus expectativas, o que alcanzó sus expectativas. Muy pocos se expidieron en contra, ¿no? Igual es un nene que todavía está en evolución, que todavía se está marcando. No controlé mi tiempo, así que si hay alguna cosa que me lo dicen, por favor. Y en cuanto a los temas, pudimos profundizar no solamente en la matriz conceptual y los orígenes, en la historización de la lucha, sino también empezar a ver que es un tema la violencia es tal que se torna tortura. Es un hecho de tortura contra los derechos humanos de los niños y de las mujeres. O sea, es realmente no solamente como instrumento, sino como el trauma que le genera, ¿no? Después, para poder revertirse, es muy difícil y lleva muchos años. Bueno, como dije, escuchamos las voces de Uruguay, de España y de Brasil, cada una con sus perspectivas, y todas con acciones muy incipientes. Hay una lucha muy fuerte, que no es solamente en Argentina, que es una lucha mundial contra este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de comportamientos, cómo es utilizado el tema de las madres locas, como decía Dora, lo anoté por acá, algo de lo demencial, ¿no? Cómo se un aproximamiento al estado de demencia de las mujeres que reclaman por los derechos de sus hijos y por sus propios derechos, porque no solamente se usa en los casos de abuso sexual en las infancias, sino que también se usa en otros casos, como lo dijo la colega de Uruguay, en casos de divorcios, en casos de violencia contra la mujer. Bueno, y lo que llegamos, dentro de todo lo que se vio, que fue inmenso, porque también fue una convocatoria a múltiples actores, hubo profesionales desde psicólogos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales, en fin, la verdad que fue una pléyade en sentido de no solamente de la multiplicidad de disciplinas, sino también de los países y de las personas que participaron. Entonces, lo que, digamos, están a disposición en YouTube cada uno de los módulos. Acá las 3 personas que nos acompañan en este momento, Carlos, Liliana y Dora, participaron del evento. Y la verdad que creemos que hay que insistir con este tipo de eventos, pero insistir convocando a las voces que realmente están involucradas en la temática, ¿no? No creemos que a ver, en este sentido, ¿qué decimos? Decimos que es muy importante que no cualquiera se afane en difundir o tratar de ponerse a discurrir sobre estos temas, porque si no, realmente nos estamos haciendo un daño, estamos perpetuando ese daño y no vamos con los fundamentos correctos hacia resolver el problema que, como ya dije, al tratarse de un tema que está inserto en el universo simbólico, es muy difícil de erradicar. Hubo relatos, por supuesto, de tratos crueles, de relatos de arrancamiento de niñas y niños de su madre, de revinculaciones forzosas, de custodias unilaterales. Hubo mucho de esto de las paterfamilias, de los conceptos de familia y qué statu quo tenemos sobre ese imaginario que tenemos sobre las familias. Más que imaginario, es un posicionamiento también. Y el padecimiento subjetivo que pueden llegar a tener. Y la verdad que en este sentido lo que proponemos es que la ley de impedimento de contacto sea derogada. La custodia compartida no puede existir en estos casos de abuso sexual en las infancias. Y
Y la verdad que son leyes que parecerían que protegen a las mujeres, pero terminan habilitando otras formas de violencia, ¿no? De otras formas de violencia que, como dijimos, puede ser la institucional hacia las mujeres, ¿no? Los juzgados terminan realmente condenándolas a una vida de violencia y a silenciarlas, a expulsarlas directamente de su reclamo, pero no solamente que las expulsa en sí como obturándole un derecho, sino con este tilde de que las voces de las mujeres no se acercan a lo que es realmente lo que sucede, a la veracidad, ¿no? Descreyendo y tildándolas de locas o de problemáticas, como nos tildan muchas veces a las brujas femeninas. También se hizo un recorrido por los diferentes aspectos del proceso judicial y de Karina, los actores. ¿Sí? Karina, andar redondeando. Voy redondeando. Dale, por favor. Y les cuento que el tema de hacia dónde vamos fue uno de los temas que más nos preocupaba, porque ya vimos que el objetivo número 1 fue altamente alcanzado, y el otro es hacia dónde vamos, cuáles son las acciones que pueden proponer las autoridades. Y tuvimos la oportunidad de escuchar el compromiso de algunas de las autoridades de Argentina y de autoridades internacionales que nos dicen que es necesario que la ley de Micaela sea intensiva y extensiva para todos los miembros de la justicia en carácter de urgencia, que es necesario promulgar una ley que inhiba a la justicia el uso de categorías nacionales pseudocientíficas. Esto que sucede en Argentina con las defensorías a nivel nacional también sea llevado a nivel provincial, y que cada provincia tenga su defensoría de los niños, que también tenga una ley cada una de las provincias que facilite o que habilite el patrocinio y el letrado de los abogados del niño. Y que los servicios descentralizados de justicia también reciban la capacitación en género, porque en realidad lo que todos los expositores y las expositoras coincidieron es que necesitan magistrados especializados no solamente con perspectiva de género, sino también en abuso sexual en las infancias. Que después también se habló del tema de la prueba, qué es lo que le pedimos a las personas como prueba a las mujeres como sus testimonios, y que, bueno, que en realidad tenemos que buscar otros estándares probatorios que tengan esta perspectiva de género. Y también este tema de ahondar en las investigaciones, o sea, que la academia y la justicia puedan trabajar conjuntamente para, o sea, articulada y de manera integral, para ponerle fin a estos cotos, porque en realidad no sé, es algo que pasa en la justicia y parecería que pasa en la justicia, pero en la academia y la justicia es como que están medio desarticulados en esas investigaciones. También se propuso centros integrales de atención creados por ley para defender los derechos de la niñez y de la juventud. Y por su parte la defensora de los niños a nivel nacional propone la reforma de los códigos de procedimiento civil de familia y penal, por este tema de oír las voces de los niños y de las juventudes, de oírlos, pero con una escucha atenta, con una escucha asertiva, con una escucha que no es de un solo día y de procedimiento y como al pasar, bueno, vino, hizo el procedimiento y se fue, sino que una real escucha de los niños, y elaboraron también una serie de recomendaciones de la Defensoría para garantizar el derecho de los niños a ser oídos. En cuanto a la participación de Luis Pedernera, que es el presidente del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, él cree que hay que declararse en oposición a la tenencia compartida. Definitivamente fue muy categórico en esa expresión, porque esa ley no se adapta a la realidad, y que cree que hay que empezar a iniciar investigaciones a los estados en este sentido, y nos marca un desafío que tiene que ver con el tema de las luchas de las mujeres. Él cree que las mujeres
en las luchas de los movimientos feministas, tenemos que incorporar al derecho, o sea, facilitar a que los niños y los jóvenes, sobre todo, se autoorganicen para ser oídos, ¿no? Es como darles las herramientas a quienes son las verdaderas víctimas y no estar hablando siempre por ellos y por ellas. Y bueno, nosotros la verdad es que creemos que sin infancias libres, por supuesto que no hay una sociedad justa, y sin un acompañamiento integral de las mujeres como madres protectoras o mujeres madres como las llaman otros colectivos, tampoco hay posibilidad para que los niños víctimas de abuso puedan iniciar su proceso de reparación, ¿no? Y así, bueno, fuimos haciendo un petitorio donde pedimos protección ante el bachelor para los profesionales que acompañan los procesos y observatorios y leyes específicas, pero sobre todo la derogación de la ley de impedimento de contacto. Bueno, creo que me excedí, muchas gracias. Y tenemos como, digamos, como una postproducción, como un proceso de sistematización, la elaboración de un libro del Foro Internacional, donde será, digamos, vamos a compartirlo con los autores y con los expositores para chequear, por supuesto, que lo que estamos, queremos hacer esté bien y que esperemos contar con su participación. Nada, muchas gracias. Bueno, gracias Karina, mucho para contar. Bueno, le damos la palabra a Carlos. Bueno, y te escuchamos, Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, ¿no? Por poder estar. Es un lujo compartir con esta gente, es maravilloso. Y yo quiero hacer una muy breve síntesis de cómo llegamos al día de hoy, cómo llegamos al SAP. Y después retomar 2 o 3 cositas que decía Karina. Y una síntesis sería siglos, como decía Dora, de patriarcado, de una mirada androcéntrica, masculina, y con una organización de justicia en la cual el atravesamiento es claramente patriarcal, y la forma sencilla de resolver siempre este tema, el tema del maltrato, el abuso a niñas, niños y adolescentes, fue descalificarlos diciendo que mienten. Esto es la fórmula más sencilla que podía haberse utilizado y que, por supuesto, funcionó siempre. Funcionó siempre, obviamente, porque el marco en el que se planteaban durante siglos ese tipo de afirmaciones era el marco adecuado, es decir, era un marco social en el cual esas niñas, niños y adolescentes eran considerados objetos y no sujetos. Por lo tanto, la descalificación a partir de que mienten era factible y además funcionaba. Y funcionó siempre muy bien. Eso se interrumpe, se corta o comienza a interrumpirse no hace mucho, hace pocas décadas, estamos hablando entre 20 y 30 años nada más, en donde gracias, curiosamente, ¿no? Gracias a disciplinas que son menospreciadas todos los días, porque Karina hablaba de la autonomía de los sociales, y mal puede haber autonomía de los trabajadores sociales si ellos, ellas, las psicólogas, las antropólogas, las sociólogas, son consideradas menos por todo el sistema, sobre todo el sistema judicial. De modo que no solo no es posible la autonomía que muy bien se refería Karina, sino que además las voces que se levantaron, por eso decía paradójicamente, las voces que se levantaron hace 2 o 3 décadas fueron de ciencias sociales no jurídicas. Después lo jurídico convalidó a partir de normas muy buenas y de convenciones internacionales, pero el estudio específico de las características principales, de las consecuencias principales de lo que es el abuso sexual en las infancias, fue de parte de la psicología en este caso. Y este descubrimiento, este análisis, esta puesta en acto de tanto avance después de siglos de estar completamente
inmovilizado, generó lo que siempre pasa con los avances sociales, generó reacciones. Ya no alcanzaba con decir los chicos mienten, entonces ahí comienzan las defensas, los propios abusadores y quienes los patrocinan, quienes hacen negocio con los abusos, comenzaron a modificar su estrategia. Al no poder decir los chicos mienten, comenzaron a pensar, bueno, ¿qué podemos decir ahora para descalificar y para seguir impunes? Y ahí aparece, antes incluso que el falso síndrome de alienación parental, aparece la co-construcción, es decir, aparecen teorías que lo que buscan ya no es solo descalificar a la niña, niño o adolescente que están manifestando algo de lo que le pudo haber pasado, sino que se busca descalificar a quien lo quiera ayudar. En primer término, a la mamá protectora, que universalmente es la figura que más va a proteger a estas niñas, niños y adolescentes víctimas. Y ese ataque, que inicialmente es, insisto, con algunas teorías que son previas al de Gardner, y ahí aparece Gardner, ahí aparece aparece generando un falso síndrome, un inexistente síndrome, pero que tiene un peso extraordinario. Ustedes piensen que lo que Karina contaba recién, con miles de participantes, cosa que está sucediendo en muchos lados. El otro día estábamos, hace 3 días, con una actividad con Mendoza, porque iba a pronunciarse, que ayer fue, afortunadamente, la legislatura, después lo refiero. Pero miren qué cosa terrible, que algo que no existe genera todo lo que está generando. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. Es decir, ¿por qué algo que no existe no solo puede generar congresos internacionales, sino sobre todo, y algo mucho más grave, de la energía que ocasiona, que tiene que ver con que genera pronunciamientos judiciales? Es decir, hay juezas y jueces de la Argentina y de otros países que lo hacen valer. Es como que hicieran valer que la Tierra es plana o que el coronavirus no existe. Es decir, es a ese nivel, es algo inexistente que termina transformándose en algunas sentencias que nos tienen que obligar a analizarlo desde otro lugar. Es decir, desde que lo estamos haciendo, pero además ampliarlo. Primero, pensando por qué razón algo que no existe puede tener una incidencia tan importante que llega incluso a producir pronunciamientos judiciales, cuando se supone que ese ámbito es el más especializado, lo cual es mentira. No solo porque, como decía Karina, no son especializados en la temática, sino que no son especializados en derechos humanos, porque si no, no haría falta ser demasiado especializado en derechos del niño. Quien entiende el paradigma de derechos humanos resuelve con justicia. Entonces, el origen de esta historia hay que buscarlo en otro lado. No me refiero al SAP, el origen del éxito del SAP. Esta es una deuda para todas las disciplinas, incluidas las razones por las cuales es difícil trabajar en la interdisciplina. Karina hablaba de la interdisciplina y la transdisciplina, por más razón, pero es lógico, es obvio, porque tenemos atrás una soberbia intelectual en cada una de las disciplinas que también permite no solo juezas y jueces misóginos y discriminadores que aplican el SAP, sino también psicólogas o trabajadoras sociales que son permeables a ese tipo de cosas. Por eso la razón está mucho más, me parece a mí, es algo más profundo, porque radica en la esencia misma, en este caso, de la institución judicial. Y es algo que algún día vamos a tener que hablarlo con más acento en este aspecto. ¿Por qué? Si algo que no existe, estamos hablando no solo de la teoría de Gardner y cómo describe ese síndrome, sino lo que Sonia Vaccaro llama sus sucedáneos, es decir, cualquier otra forma que se intente o se invente para descalificar, y ahí quiero agregar un concepto también muy importante, que es que cuando se avanzó sobre las mamás protectoras, a partir del síndrome de alienación parental y que, como decía Dora, que están desquiciadas, etc.,
también se empezó a encontrar algún obstáculo en ese sentido, donde ya tampoco tenía buena prensa castigar tanto a las madres, entonces encontraron otra beta, que son las profesionales. Y entonces comenzaron a denunciar a las psicólogas y a las trabajadoras sociales que rechazan el SAP, que quieren hacer su trabajo como corresponde y que son atacadas, son denunciadas, y la respuesta de los colegios profesionales muchas veces no es la que tendría que ser. Recién ahora, hace muy poco, yo diría el año pasado, por ejemplo, se pronunció, y por favor búsquenlo si no lo conocen, el pronunciamiento de la FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, en una decisión que fue trascendente, porque fue una recomendación por una resolución de la Federación para que los distintos colegios de psicólogos no den trámite a las denuncias contra las psicólogas y psicólogos en causas donde se está investigando un posible abuso sexual. ¿Por qué? Porque mediante esas denuncias se consigue, no se conseguía, se sigue consiguiendo efectos brutales. Brutales porque esa psicóloga que va a estar no solo atemorizada por la denuncia, va a tener que declarar en un juicio con toda la presión que significa estar siendo denunciada en su propio colegio profesional. Es un tema muy delicado y, bueno, también, insisto, algún día hay que abordarlo desde ese punto de vista. Otra cuestión es por qué razón profunda algo que no existe puede tener tanta incidencia y traducirse incluso en sentencias. La respuesta es muy sencilla, lo explicó Dora, lo explicó Karina. Esto tiene que ver con el imaginario histórico discriminador, patriarcal, misógino. Esto es clarísimo. Y ahí entonces yo quiero plantear una cuestión que duele a veces o cuesta. La ley Micaela es imprescindible y trabajar y capacitar es imprescindible. Ahora, yo quiero agregar algo. Olvídense que solamente capacitando se va a poder cambiar esta realidad. Porque a un misógino no se lo capacita. A un funcionario misógino hay que cambiarlo. La capacitación, que insisto, y que es magnífica, imagínense ustedes a una Dora Barrancos explicándole, no sé, al presidente de la Nación y a ministros. Es maravilloso, claro que apoyamos eso, por supuesto. Lo que yo estoy diciendo es que, además de todo eso que es tan bueno para todos nosotros, y para los funcionarios en particular, por favor, identifiquemos y echemos a los funcionarios que dictan esas sentencias, porque son la gente que nunca va a poder ser capacitada. Porque si no vamos a mantener ese tipo de gente. Yo entiendo que es muy difícil, incluso piensen que estamos conversando mientras hay en trámite un proceso posible de reforma judicial, que también si uno presta atención a los debates que se produjeron, no debates, sino a las presentaciones que se hicieron en el Senado, que yo tuve la suerte, el honor de intervenir, y fui el último además, el último orejón del tarro. Bueno, y ahí pero tuve la ventaja, al ser el último, de haber escuchado lo anterior, y me impresionó, les aseguro, me impresionó los argumentos de la gente que fue a hablar mal de esa reforma, de los que no quieren la reforma. Fíjense la paradoja, y tiene que ver con este tema. Si el 90% de la ciudadanía descree de su justicia, ¿quiénes son los que están diciendo que no hay que modificarla? Son exactamente el mismo sector social que no quiere la ley Micaela, son el mismo sector social que se puede tragar el sapo de un síndrome que no existe. Y es ahí donde a mí me parece que es absolutamente imprescindible dar la vuelta de tuerca. Es decir, sigamos capacitando, la ley Micaela es maravillosa y es insisto, no es solo la parte docente de la ley Micaela. Otro valor extraordinario es que el propio Estado se haya hecho carne de la necesidad de estar sentado escuchando a gente, por ejemplo, como la maravillosa Dora. Y lo único que yo digo es que eso hay que apuntalarlo, y hay que apuntalarlo de una vez por todas en serio, trabajando para que en el Poder Judicial, que es el sector de nuestro país donde se decide
la vida de los niños, niñas y adolescentes, la vida de las mamás, la vida de millones de personas, no puede tener lugar un misógino, no puede tener lugar alguien, no solo que aplique el SAP, alguien que descrea de lo que son los derechos esenciales de las niñas, niños y adolescentes y de todo el resto de las personas. Así que esa es más o menos la síntesis. Yo creo que ahora Liliana nos va a aportar cosas maravillosas, pero me parece que no sé si quedó algo de tiempo, pero yo creo que con eso estoy sintetizando lo que yo quería plantear, ¿de acuerdo? Bueno, Carlos, gracias. Le damos la palabra a Liliana ahora. Si prende la cámara también, la escuchamos. No sé si... La estoy prendiendo, pero por algún motivo todavía... Ahí estoy. Siempre falla. Ahí está. Viene con delay. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido de excelencia todo lo que escuchamos y estar aquí reunida. Patricia, gracias. Siempre estar aquí en este ámbito es de una gran amorosidad, además de la posibilidad de pensar colectivamente. Las exposiciones, tanto de Karina como de Carlos y de Dora, dan cuenta de qué se trata esta situación de extrema crueldad contra niñas, niños, adolescentes y sobre todo sus madres protectoras. Quiero simplemente señalar que las vinculaciones forzadas son tortura, que esto sucede en ámbitos judiciales, con pericias firmadas por psicólogas, psicólogos, con trabajadoras sociales que asisten a estas funciones de crueldad, donde la sintomatología que presentan las infancias son absolutamente desoídas y descreídas. Niñas y niños que gritan, que tienen pesadillas, que vuelven a hacerse pis y caca, que se aferran a los pantalones, a las polleras, a la ropa de quien los esté llevando, porque se niegan definitivamente a establecer algún tipo de contacto con sus depredadores, con sus abusadores, con los violentos, con quienes han sido violentos delante de ellos con sus propias madres, lo cual los convierte no en testigos de la violencia, sino en protagonistas de la violencia. Hace ya muchos años que se sabe con absoluta certeza que para las infancias observar sin poder hacer absolutamente nada cómo su madre está siendo castigada muchas veces por protegerlos a ellos es, diría la querida Dora, una avería de difícil tramitación. Y esto es responsabilidad de cada uno de los integrantes, de los dispositivos de este sistema que generan esto. Por lo tanto, lo primero que debemos decir, después de haber escuchado esta exposición, además de Carlos y de Karina, es que mucho más peligroso que el macho violento es el sistema judicial que nos violenta. Muchísimo más peligroso, ¿no? Que no solo nos violenta, sino que además garantiza la impunidad del macho violento. En el foro del cual hablaba Karina, una de las palabras que fue maravilloso y a quien le vuelvo a agradecer públicamente que me haya convocado, una de las palabras que me llamó la atención y que he empezado a utilizar desde entonces es arrancamiento. A las niñas y los niños los arrancan. Los arrancan con la policía, con gendarmería. Se lo llevan de la salita de 5, como en el caso de Jano. Se lo llevan de su casa tomando la mamadera a los 3 años, como en el caso del hijo menor de Andrea Vázquez. Se los arrancan en un momento en que la madre no está, como en el caso del hijo de Gilda Morales en Córdoba. Un niño que ha perdido el 80% de su visión y que ha perdido prácticamente totalmente su cabello. Lo llamaban Ricitos de Oro. Tiene 10 años. Tenía 5 cuando se lo llevaron. Las madres protectoras deben hacerse cargo del costo económico. Hablemos también de lo que significa la economía, el dinero para estas mujeres que tienen que bancar a abogados, abogadas, que muchas veces las estafan o que muchas veces no pueden sostener
poder, por lo que decía recién Carlos, porque son atacadas, porque son amenazadas, porque se las expone tanto a las abogadas como a las psicólogas a perder su capacidad para seguir trabajando. No cualquiera puede sostener eso. Ese embate del sistema judicial no es para cualquiera, sobre todo si están solas. Hay temas pendientes. Decía Karina, la oposición a la tenencia compartida. La tenencia compartida, cuando no se toma en consideración la violencia preexistente, es otro daño irreversible detrás de un discurso progre de modernidad. Los discursos progre de modernidad son liquidadores. Hablar de paridad y de responsabilidad compartida en una situación donde hay violencia y hay denuncias, es una estafa del sistema judicial para quien ha denunciado. Las pericias a quien denuncia. Creo que este es realmente un tema importantísimo. Quien denuncia, que en este caso es la madre, es periciada. El denunciado pueden pasar años de juicio y no se lo pericia. El pedido de ADN cuando hay alguna situación de abuso no es tomado en consideración. Y la Cámara Gesell, como es el caso de Llama Corín, por ejemplo, la jovencita que hoy ya tiene 18, tenía 8 cuando fue abusada por el perpetrador de su padre, y todavía no le concedieron lo que le corresponde como derecho, que es el uso de la Cámara Gesell para demostrar quién ha sido, de qué modo ha sido, cuál es la responsabilidad de ese varón protegido por el sistema judicial. Por último, solo quiero señalar que desde hace muchos años insistimos en la inexistencia del síndrome. No existe como síndrome, es una construcción teórica de un pedófilo. No existe como un cuadro de salud en las academias que tengan que ver con la biología, con la salud, con la medicina. Existe solo en el terreno de lo jurídico y solo existe cuando se trata de divorcios controvertidos. Es decir, es un síndrome con características bastante particulares, incluso para quienes quieren creer en él. Los voy a llevar al terreno de la fantasía solo por unos minutos. Imaginemos, como dijo Karina, que efectivamente alguna asociación, alguna academia, el lobby de los pederastas, el lobby de los Zapadeggi, el lobby de los papis del obelisco, lograran que este síndrome fuera considerado científico. ¿Podríamos aceptar un hecho que niega la palabra de las niñas y los niños de un modo absoluto, porque siempre son sospechados de estar mintiendo? ¿Podríamos aceptar un cuadro donde a priori se establece que las mujeres locas, despechadas, malas, utilizamos como botín de guerra a nuestros niños? ¿Podríamos realmente aceptarlo? La respuesta, sin ninguna duda, para todos quienes estamos aquí, es que no. No hay ninguna posibilidad de aceptarlo. Sin embargo, todo el sistema lo acepta. Y déjenme agregar, los medios también. Y como sabemos, los medios se han convertido en los tiempos de la comunicación en un elemento fundamental en la construcción de sentidos, en un elemento fundamental en aquello que le da cuerpo a algunas decisiones. Escuchábamos hace muy poquito al fiscal Terán insultando a Luli Trujillo. Y escuchábamos también en el programa de Fantino a Mauricio D'Alessandro, a una abogada, a un psicólogo, avalando el concepto de las denuncias falsas, avalando el concepto de una madre que inocula ideas o que implanta escenas que en realidad luego el niño o la niña creerán que son verdaderas para repetirlas. La pregunta que les dejo es, ¿cuál es la sanción? No porque me quiera poner punitivista, porque no lo soy. Pero ¿cuál es la sanción para el juez o la jueza responsable de la ceguera de Victorio, el hijo de Gilda Morales? Del abuso sexual al que ha sido sometido uno de los hijos
de Andrea Vázquez? ¿Cuál es la sanción para la jueza que impidió que Jazmín se despidiera de su madre, que murió de cáncer sin poder abrazarla? Todas ellas impedidas de contacto por la ley penal del impedimento de contacto y sin que nunca en el sistema se detuvieran a pensar, ¿por qué será que esta mujer impide el contacto? ¿Será que el impedimento de contacto es una medida de defensa contra el agresor? ¿Será que el impedimento de contacto es el abrazo indispensable de una mujer que está haciendo lo que puede para que este niño o niña no siga siendo abusado, no siga siendo golpeado, no se lo lleven en el arrancamiento de su propia casa, de su juego, de su mascota? Los niños a los que se llevan por el arrancamiento del contacto con su madre, a partir de ese momento son impedidos de estar en contacto con su madre y con toda la familia de su madre. El hijo menor de Andrea Vázquez, cuando 5 años después se reencontró con sus abuelos maternos, no sabía quiénes eran, porque cuando se los llevaron tenía 3 años. Cuando se lo llevaron no era un niño abusado. Cuando regresó al contacto de la familia materna, la pericia determinó que hubo abuso y se sabe con claridad quién lo perpetró, que sigue gozando de impunidad. Entonces, de lo que estamos hablando es de un sistema que por el momento goza de impunidad avalada por el patriarcado que se instala, como decimos, en la casa del amo, que es el sistema de justicia. Y por supuesto, como sucedió con ese maravilloso paso del concepto de crimen pasional a feminicidio, quienes logramos ese cambio sustancial, fuimos la ciudadanía de pie en la calle, el movimiento de mujeres, los feminismos, las disidencias sexuales, que de todos los colores y de todas las maneras se juntaron en las marchas, junto con varones que empiezan a decir, ese no soy yo. Yo no quiero que por el hecho de ser masculino y tener genitales masculinos me confundan con la totalidad de ese mundo que es varones violentos. Esta es la única manera de correr el límite. Esta es la única manera de denunciar cuando en la televisión siguen apareciendo estos personajes defendiendo esta construcción inexistente. Y esta es la única manera, dando el nombre y el apellido de jueces y juezas, no nos vamos a cansar de decirlo, jueza Morcillo en Córdoba, juez Muño en la provincia de Buenos Aires, jueza Petrona Martínez en La Matanza, jueces y juezas que se retiran y se jubilan y gozan de los beneficios de que la sociedad los siga considerando el señor juez, la señora jueza. Creo que tenemos como sociedad un poder importantísimo en nuestra mano y debemos retomar la posibilidad de utilizarlo. Una utilización que a partir del momento de la dictadura, históricamente, se fue perdiendo por muchísimas cuestiones que seguramente quienes estudian politología y sociología estarán en mejores condiciones de evaluar que cualquiera de las que no hacemos ese tipo de trabajo, pero está claro que retomar la potencia de la voz de la ciudadanía en el reclamo, en la denuncia y en el ejercicio de lo que significa denunciar que allí hay un delito que se lleva puesto no solo la 26.485, sino todos los acuerdos, CEDAW, Belém do Pará, la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y realmente creo, y acuerdo con lo que decía Carlos, con la ley Micaela, que es imprescindible, no alcanza. Si no conseguimos que la perspectiva de género entre en la currícula universitaria, en el cuerpo curricular, que las y los profesionales salgan egresados con el título de doctor en medicina, doctora en psicología, doctora en cada una de estas carreras que tienen después la posibilidad de tener un contacto directo con el dolor humano y sobre todo aquello que tiene que ver con la formación en derecho, pero no como una situación voluntaria, optativa de alguien que como ya está encarrilado hacia aquí, alguien que alguna vez le escuchó a Dora y dijo, qué interesante esto del feminismo, voy a ver,
puedo estar. No se trata de eso, no es una cuestión de quienes ya se alertaron porque en algún momento algo les llamó la atención. Se trata de que salgan de la carrera con esta formación, que luego podrán tomarla o dejarla, que luego podrán discutirla o no, pero no puede ser que en el siglo XXI, en el 2020, y frente a la atrocidad que venimos describiendo, las y los profesionales salgan de la universidad con semejante agujero negro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. La verdad que nos quedamos con una cantidad enorme de conceptos que han traído los cuatro. Es impresionante. Me encantó, me quedo mucho con esto de la ley Micaela, porque mientras que ustedes hablaban, yo venía reflexionando justamente sobre eso. Le pedimos demasiado a la ley Micaela. Hay un montón de cosas más que hay que hacer, ¿no? Un montón de cosas más, porque si no, y esta idea del atravesamiento de la malla curricular es algo sobre lo que militamos, pero también contra lo que nos chocamos. Y bueno, esta idea del arrancamiento me pareció muy digamos, como diría Barrancos. Les agradezco todas estas inquietudes y no sé, Dora, si querés cerrar o querés decir algo más. Acá el público nos agradece la charla, pide que, bueno, justamente esto, que la incorporemos, que se incorpore la perspectiva de género a la carrera. Nos saludan desde Mendoza, de donde habíamos tenido ya una participación hablando de esto que Carlos mencionó. Bueno, eso es lo que nos piden, lo que nos dicen y, bueno, lo que nos agradecen. Solamente agregar que a las notas de celebración de esta hermosa intervención de Karina, de Carlos, de la querida Lili, yo creo que esto debería tener una repetición en alguna jornada más adelante, porque es un tema de enorme crucialidad, Y simplemente decirles que a Carlos, a quien quiero tanto, él tiene razón con esa suerte de, ¿cómo diré? Así, no de pesimismo, ¿no? Pero de enorme prevención con la capacidad modificatoria de algunas fórmulas craneanas. Pero él debe saber que yo tengo una fibra iluminista, y esa fibra iluminista me alimenta todavía y creo en algo muy conspicuo del iluminismo, ¿no? Es probable que todavía haya una pedagogía que, en fin, que tramite cambios y transformaciones, ¿no? Sobre todo porque yo creo mucho en los nuevos estados de sensibilidad. La verdad es que estas cuestiones tienen que ingresar con motivos emocionales, y lo digo con motivos de sensibilización. Por lo que nos ha pasado, pensándonos a nosotras, nosotros como sujetos, a nosotros, y es que en verdad nuestros aprendizajes mayores, nuestros saltos cuánticos, nuestros abandonos de ropas antiguas, tienen muchísimo que ver con un conato más emotivo que nocional. Después que se habilita ese conato emotivo, hay una franquía nocional. Entonces yo sigo pensando en que hay que seguir trabajando sobre la sensibilización. Después habrá conceptualización. Pero en fin, como dijo Lili, uno de los detractores más grandes que tenemos no es el machirulaje consistente de carne y hueso, sino una poderosa institución que es el propio poder judicial. Es notable que tengamos en países como el nuestro unos saltos extraordinarios en materia de nuevo orden jurídico y unas retrancas tan grandes en materia de operación de la justicia. Esto es algo muy extraño, pero no es la primera vez que ocurre de todos modos. Nada, abrazarles muy fuertes y hagamos el pacto de encontrarnos más adelante
quién sabe, no creo que todavía podamos sortear el mundo de las plataformas, ¿no? Pero bueno, hagamos ese pacto porque creo que es una contribución importante de nuestra cátedra, es una contribución sobre todo, algo que marcaba Lili también, ¿no? Es que aquí la habilitación es una fragua profesional, ¿eh? Entonces, es una fragua profesional, porque efectivamente las operadores de justicia, la verdad que tienen muchísimo acatamiento, muchas veces, a ciertas perspectivas nocionales y sensibles de otros profesionales, de otras profesionales. Así que hay ahí un encendido fundamental para la pluriprofesión, ¿eh? Entonces, y bueno, abrazarles, insisto, muy fuerte, que tengan muy buena salud sobre todo, ¿eh? Y que podamos encontrarnos muy pronto. Gracias, muchísimas gracias por tan importante contribución de cada una y de cada. Gracias, Bárbara. Bueno. Es de ustedes la despedida. ¿Querés que nos despidamos? Sí, por favor. Bueno, yo les agradezco muchísimo solo tomar esto último que habíamos mencionado con Carlos como modelo de lo que decíamos en relación a la importancia de la actividad de la ciudadanía, en este caso desde el poder. La compañera Chazarreta en Mendoza hizo una rápida convocatoria porque se habían negado a tratar esta resolución que ni siquiera tiene valor de ley, es apenas veríamos con agrado que dejen de utilizar esto. Hicimos una convocatoria que ahora con la virtualidad es tan habitual, y además es la única posible, digámoslo también, y ese vivo donde por supuesto estuvo Carlos, estuvo Telma Fardín, se produjo esta sinergia que generó en el Congreso de Mendoza la necesidad, por ser tan observados por lo que estaba sucediendo, quedar tan en infracción por haberse negado incluso a discutir esta opción, porque, bueno, claramente como lo señalaba Carlos, ¿no? Si el consenso en relación a la disconformidad del sistema judicial es tan mayoritario, ¿quiénes son ese pequeño grupo que está discutiendo y que se opone? En este caso podríamos decir lo mismo. ¿Quiénes se oponían siquiera a discutirlo en Mendoza? ¿Cuál fue la situación en Mendoza? Que se aprobó por unanimidad el veríamos con agrado. E inmediatamente después, en el día de hoy, salió en La Pampa un artículo en un diario hablando de las maravillas de los obstructores, hablando del sapo valor. Tenemos que estar muy, pero muy atentas y atentos. Y creo que estas actividades, y por eso estoy tan agradecida de haber participado, son exactamente aquello que enciende la luz, porque entonces ya nadie puede decir, yo no sabía. Sí sabías, mira, te lo estamos contando. Bueno, yo lo voy a dejar que cierre Carlos, así que me meto ahora. No es porque sea patriarcal, simplemente porque, digamos, mi camino recién empieza y la expertise de Carlos que tiene con el tema de la justicia es inmensamente rica como para no dejar que cierre. Simplemente decirles que en un futuro encuentro que Dora está pautando, pensando, elaborando, me gustaría que se hable también en sentido de la interseccionalidad del acceso a la justicia, ¿no? Porque las estadísticas nos dicen que 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes sufren abuso, sobre todo en el caso de las mujeres 1 de cada 5, en el caso de las 1 de cada 13. Y yo digo, ¿cuántos otros más en el universo hay que no son ni siquiera datos de estadística?
Entonces, digo, no solamente las voces, sino que también llegar a la pluralidad, llegar a todo el universo de personas, de niñes que están siendo abusados, y me parece que todos los que no llegan a la justicia, porque no tienen recursos, porque realmente no tienen, no solamente los recursos económicos que Lili sacó a colación, sino que también otro tipo de recursos, ¿no? Y eso es básico para pensar la interseccionalidad. Nada, simplemente eso, y agradecerle muchísimo, muchísimo, muchísimo el aporte y estar acá. Es un honor para mí. Bueno, Carlos. Sí, muy breve. Me encantó todo lo que dijeron, y es lógico por el tipo de gente que invitaron. Y quería decir algo sobre lo que dijo Dora de mi pesimismo. Dora sabe que yo no soy pesimista. Pasa lo siguiente. Cuando yo me acuerdo o escucho lo que cuenta Lili, cada uno de esos casos terribles que conozco y me constan, entonces la sensación es de tristeza. Cuando uno ve que la violación en grupo, no sé, en Chubut, terminan cambiándole la carátula para favorecer a 5 violadores, que terminan siendo 3 y después ni siquiera son violadores, es un simple abuso pequeño. Y cuando uno ve todo eso, o el fiscal Terán, que uno piensa, ¿cómo llegan a ser fiscales? ¿Cómo llegan a ser jueces? ¿Qué pasó con el sistema? Que ese tipo de gente puede acceder a esos cargos. Cuando uno piensa eso, o yo por lo menos, me da tristeza, no es pesimismo, Dora. Ahora, inmediatamente cuando escucho lo que se habló hoy, cuando lo veo presidente de la Nación, que de repente dice todes, pero por favor, se te caen las lágrimas. Entonces, esa es la parte llena del vaso, que me quedo con eso. Pero igual, sigamos viendo el otro también, porque es el motor para poder seguir siendo un poquito creativos. Porque a esta gente a la que hablaba Lili, que reaccionan tan rápido, pero reaccionan tan rápido porque son pocos, porque realmente es el sector más recalcitrante y más violento de la justicia y de otros lugares, pero tienen mucho poder. Este es el tema. Entonces, confrontar con ese poder es un desafío extraordinario. Ahora, si la marea verde pudo llenar las calles e instalar una nueva forma de revolución, como es el feminismo, entonces tenemos que ser muy optimistas, sin descuidarnos nada más. Sigamos atentos. Gracias infinitas por la convocatoria. Bueno, con el compromiso de todos y como dijo Lili, no digas que no digas que no lo sabías, porque te lo avisamos, y con el compromiso de un nuevo encuentro, los despido y nos despedimos hasta la próxima charla. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, Patricia.